Muy buenos días en este su programa Jóvenes Indetenibles. Una entrega más, como siempre está con ustedes su hermano, el evangelista Leyan René. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Ezequiel en el capítulo 37 y su versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. La palabra que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, exactamente en el versículo 7, es que vamos a desglosar en esta mañana o en este momento, a la hora que tienes el gozo de poder escucharnos. Vemos que Ezequiel fue un profeta que fue llamado para profetizar, y muchas veces la profecía de Ezequiel eran profecía de juicio. En el capítulo 2 vemos que dice que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel y lo llamó y le dijo: Ezequiel, hijo de hombre. Y cuando lo llama le dice hijo de hombre, le dice que se ponga de pie para que la voz de Dios hablara con él. Pero cuando el Señor habla en nuestra vida, muchísimas veces cuando sentimos su presencia o cuando el Señor está tratando con nosotros, es imposible estar de pie. Dice que Ezequiel no podía ponerse de pie hasta que vino el Espíritu de Jehová sobre Ezequiel. Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y lo puso sobre sus pies, y él recibió palabra. Pero vamos a ver lo que dice en el capítulo 37. Dice que Ezequiel fue arrebatado. La palabra, cuando hablamos de arrebatar, es coger con fuerza, con violencia, es coger con vigor. Dice que cuando fue arrebatado por el Espíritu, y que el Espíritu de Jehová vino sobre él y lo llevó a un valle de huesos secos. Dice que fue alzado, y cuando llegó al valle de los huesos secos, dice que aquellos huesos estaban secos, pero en gran manera. Y dice que cuando él se paró en medio del valle de huesos secos y le pregunta: ¿tú crees que estos huesos vivirán? La respuesta que el profeta da es: solo tú, Jehová, lo sabe. Al decirle eso, el Señor le estaba diciendo: tú tienes toda la autoridad, usted tiene todo el poder, tiene todo el dominio, de que si con la palabra que salió de la boca de Dios se creó la humanidad, entonces ¿cómo no va a poder resucitar a esos simples huesos posiblemente? Entonces, ¿qué queremos aprender en esta hora? Es que no hay nada imposible para Dios. Lo primero que le hace una pregunta al profeta, le pregunta: ¿tú crees que vivirá? En esa situación que tú estás atravesando, ¿tú crees que el Señor puede sacarte? En ese momento que tú estás viviendo de agonía, el Señor te pregunta: ¿tú crees que yo tengo suficiente poder y autoridad para librarte? Si tú crees, verá la gloria de Dios en tu vida. Solamente tienes que activar tu fe y creer en la promesa que has recibido de parte de Dios. Ezequiel sabía que fue llamado para los últimos tiempos para llevar una palabra contundente, para llevar una palabra de ánimo, una palabra de autoridad. Y en el momento cuando se encuentra en el medio del valle de huesos secos, él encuentra un desafío. Pero Ezequiel no se enfoca en el desafío, sino que escucha la voz de Dios en medio de ese desafío. Y él dice que aunque los huesos estaban secos en gran manera, y hablar de gran manera es porque estaban extremadamente súper secos. Y dice que aquellos huesos estaban secos, que no tenían tendones, no tenían carne. Y esos huesos ya estaban muertos. Pero el profeta se paró y le dijo: Señor, si tú me mandas que profetice, yo sí creo que los huesos van a vivir. Yo sí creo que estos huesos van a tomar forma nuevamente. El proceso que ha llegado en tu vida, el proceso que ha tratado de acabar con tu fe, el Señor te dice solamente: si tú tienes un poquito de fe, como un granito de mostaza, entonces haré proeza en tu vida. Si tú solamente crees que el Señor puede sacarte en ese hoyo de la desesperación en la cual te encuentras, entonces el Señor te dice: yo puedo librarte. El Señor está demandando en su pueblo hoy que crea. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos desafiantes, tiempos que el hombre corre de allá para acá y de aquí para allá.
buscando respuesta, buscando socorro, buscando en qué ellos refugiarse. Pero el Señor está ahora en la puerta de tu corazón, en la puerta de tu vida, diciéndote: el mismo Dios que te llamó, el mismo Dios que te formó, el mismo Dios que te dio nombre, el mismo Dios que te dio la facultad de nacer, el mismo Dios que te dio todos los miembros de tu cuerpo, es el mismo Dios hoy que te dice: la situación que está viviendo es poca cosa con la gloria venidera que tengo para tu vida. Y el profeta le dice: Señor, solo tú lo sabes. Y cuando le dijo eso, le dijo: entonces, hijo de hombre, profetiza. Y yo estoy desafiando a alguien a profetizar sobre su situación. Estoy llamándote a que tú profetices sobre tu estado de vida. Que tú empieces a profetizar sobre aquella agonía que ha entrado a tu casa. Que tú empieces a profetizar sobre aquello que te está haciendo la guerra. Que tú empieces a profetizar sobre ese momento seco que tú estás viviendo. Posiblemente el momento duro ha llegado a tu puerta y has sentido desmayar y desfallecer, pero el Señor te dice: levántate y profetiza. Porque cuando tú profetizas, entonces la voz de Dios será oída en tu boca. No cuando hablas lo que te parece, sino cuando hablas según la voluntad de Dios. Y cuando hablamos la voluntad de Dios, cuando hablamos conforme a su divina voluntad. Porque dice que nosotros somos llamados para este tiempo, conforme a la voluntad de Dios somos llamados. Fuiste escogido para grandes cosas, fuiste escogido para proeza, fuiste escogido con una promesa, pero no cualquier promesa, sino una promesa de vida. Y posiblemente te sientes agotado, te sientes ya cansado y has sentido abandonar, has sentido salir corriendo, pero el Señor te dice: detente y empieza a profetizar. La situación que estás viviendo en tu casa, profetiza. El estado que se encuentra tu familia, profetiza. El hogar está disfuncional, profetiza. No hay nada, no hay va que lo corrare. Escúchame, profetiza. No sabe a dónde va a salir el moro, profetiza. Tú no sabes dónde vas a conseguir el empleo, profetiza. Has sentido que ya no tienes fuerza para seguir en el evangelio, profetiza. Porque fuiste llamado, diseñado para profetizar. Fuiste llamado y diseñado para avanzar, no para detenerte. Porque en este camino no aceptamos retroceso, sino vamos hacia la soberana vocación, a ese supremo llamamiento que Cristo nos hizo. Y dice que cuando el profeta recibió la palabra, cuando el Mesías le dijo: profetiza, dice que él empezó a profetizar. Y él dijo: como me dijeron que profetice, yo empecé a profetizar. Y cuando empecé a profetizar, se escuchó un gran estruendo, se escuchó una bulla, se escuchó algo que empezó a salirse del anonimato. Ese ministerio tuyo que no sabe dónde está, el Señor te dice: profetiza para que resurja. En ese poder, en esa dimensión que tú operabas y tú no sabes dónde lo dejaste, dice el Señor: sigue profetizando y declara vida. Vida en tu pueblo, vida en tu casa, vida en tu familia, vida en tu descendencia, vida en tu congregación. Empieza a declarar la palabra de Dios. Y el profeta empezó a profetizar. Y cuando profetizó, dice que todos los huesos empezaron uno a encontrarse con su hueso. Porque cuando tú profetizas, entonces la palabra se cumple. Cuando tú profetizas, entonces la promesa que el Señor te hizo se cumple en tu vida. Dice que cuando empezaron a juntarse hueso con hueso, y dice que cuando los huesos se juntaron, dice que los huesos empezaron a tener tendones, empezaron a tener su carne, se empezaron a incorporar. Y cuando se incorporó, entonces dice que hubo un viento que sopló para llevar vida. Y ese viento el Señor quiere soplarlo en tu casa. Ese viento el Señor quiere soplarlo en tu vida, pero tú necesitas levantarte y a profetizar. Porque el Señor está esperando en ti que tú empieces para que Él termine y concrete la obra que ha empezado en tu vida. Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo. Que no se te olvide, cuando las cosas se turben, cuando las cosas se vuelven contra en ti, cuando los vientos soplan, vientos huracanados soplan contra de tu barca, entonces tú tienes que profetizar. Dios te bendiga y la paz del Señor sea contigo. Estuvo contigo tu hermano, el evangelista Lijan René.